Luis Eduardo y Alexis Iván Escobedo Torres. Y bueno, adelante. Me voy a platicar de la liberación económica y la reducción de la inflación. Una característica importante del proceso de liberación económica es que exige trabajar con baja inflación y estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? A fin de salvaguardar la valorización de capital financiero internacional, dado a que este pierde con la devaluación de las monedas donde opera. Y bueno, este contexto se inscribe la política económica dirigida a generar la credibilidad del capital financiero, abrir espacios de participación en la economía nacional. Entre estas políticas destacan la apertura comercial, la financiera, la disciplina fiscal y la privatización de empresas públicas. Los países en desarrollo como el nuestro tienen que asegurar la estabilidad, eso significa una baja inflación, y la convertibilidad de sus monedas, para lo cual instrumentan políticas monetarias y fiscales contraccionistas, altas tasas de interés y creciente privatización de empresas públicas, como ya lo había mencionado anteriormente. Esto para mandar señales de estabilidad monetaria y rentabilidad a los países. Pero ¿por qué el crecimiento económico es dejado de lado? ¿Por qué si se concentran tanto en que la inflación sea menor, por qué no crecemos como economía? Bueno, la preocupación del gobierno por la estabilidad de la moneda y los mercados financieros es lo que explica el predominio de la política monetaria y fiscal restrictiva y el por qué el crecimiento económico es dejado de lado. Adelante. Para hacerlo más claro, voy a citar a Griff Smith. La volatilidad de los mercados de divisas lleva a que las políticas macroeconómicas gubernamentales lleguen a ser crecientemente dominadas por el temor de cómo reaccionarán los mercados en vez de considerar las necesidades actuales de la economía. Les preocupa más a los gobernantes y a las personas que controlan la moneda cómo van a reaccionar los mercados a concentrarse más que nada en cómo debería crecer la economía. Y bueno, en esta perspectiva se han establecido políticas monetarias y fiscales restriccionistas dirigidas a disminuir la demanda e importaciones. De esta manera, a través de la contracción del gasto público, es como las autoridades pretenden disminuir la inflación y mantener la estabilidad del tipo de cambio. Pero la reducción de la inflación, como les decía, no favorece el crecimiento económico, sino a quien controla la moneda. Esto significa que el Banco Central, más que buscar el crecimiento con baja inflación, lo que pretende es garantizar las condiciones de rentabilidad de capital financiero internacional ubicado en el país. Tienen que concentrarse más en tener aseguradas las inversiones internacionales dentro de este país que hacer crecer la economía. Y bueno, pues este pierde con la inflación y sobre todo con la devaluación de la moneda en que están sus inversiones. De esta forma, como decimos, no logra el objetivo de reducción a partir del crecimiento económico, del incremento de la productividad y el superávit de comercio exterior que permitirían establecer el tipo de cambio, sino que porque contrario, pretende lograr esa reducción elevando la tasa de interés para contraer la demanda y la actividad económica, las presiones que ello ejerce sobre los precios. Al contraerse la economía, el dinero se restringe. Cuando se intenta tener un control sobre la economía, sobre las políticas monetarias, algo así pasa. El Banco Central, más que buscar el crecimiento... Disculpen, unos pequeños errores técnicos. Como decía, al contraerse la economía, el dinero se restringe. El banco insiste en aplicar una política monetaria restrictiva para reducir la inflación, partiendo de la posición teórica de que la oferta monetaria es inflacionaria. Bueno, ante este postulado teórico de los precios, que dice los bancos centrales que la política monetaria podría ser ante el postulado teórico de que los precios están determinados por la oferta monetaria, las autoridades tratan de restringir el crecimiento de tal oferta para así disminuir la inflación. El Banco Central actúa solo sobre la tasa de interés. Al incrementarla, esta restringe la inversión, la actividad económica y la demanda. ¿Sí?
Y bueno, ahorita le voy a hacer la palabra a mi compañero Oscar Octavio, ¿sí? Para él practicar acerca de... Bueno, Buenos días a todos. Bueno, a mí me toca el tema de la política fiscal. Me toca la política fiscal está en estancamiento, en contraccionista y el estancamiento. Bueno, con la autonomía del Banco Central y la estabilidad del tipo de cambio, el gobierno ha dejado de tener una política fiscal. Es un problema, ya que en ese contexto no puede incrementar libremente su gasto y su déficit fiscal. La liberación financiera obliga al gobierno a reducir su participación en la actividad económica y desempeña un papel contraccionista para mantener la estabilidad del tipo de cambio y generar confianza al capital financiero. Siguiente, por favor. Esa es la política monetaria fiscal contraccionista y su objetivo de reducción de la inflación. Está determinada por el Banco Central, que tiene como principal objetivo la reducción de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio para favorecer al capital financiero. La política monetaria restrictiva obliga al gobierno a disminuir el gasto ante la falta de financiamiento. La política fiscal termina subordinándose al objetivo de reducir la inflación. En este cuadro, como podemos ver, la economía comienza a enfrentar un contexto donde las tasas de interés crecen por arriba de la actividad económica, lo cual aumenta la relación de endeudamiento. Así, los problemas de insolvencia, por lo que la deuda interna pasa a crecer más que los ingresos no petroleros del gobierno federal. Aquí vemos la deuda interna y los ingresos no petroleros. Como ven, esta se mantiene más constante y esta va creciendo más que la anterior. La siguiente, por favor. El capital financiero, la liberación financiera y la política que le acompaña, política fiscal restrictiva, venta de activos públicos y depreciación cambiaria, han creado mejores condiciones de rentabilidad en el mercado financiero, permitiendo una mayor valorización del capital financiero a la lista de afectar las ganancias de la esfera productiva, así como incrementar el déficit de cuenta corriente y compromete la capacidad de reembolso del salario de dichos capitales. Ese cuadro muestra la disminución del gasto público de no pago de intereses en relación con el PIB en la década de los 90, mostrando la caída de la inversión fija bruta. Ese es el cuadro que pueden observar. La siguiente, por favor. Déficit público y relación con el endeudamiento. ¿Qué es? El problema no es el déficit. ¿Cuál es el problema? El problema no es el déficit público, sino la alta relación entre deuda pública y PIB, que evidencia que la deuda está creciendo más que el PIB y que la capacidad de pago. Al crecer el déficit fiscal y el monto de la deuda pública en mayor proporción que la capacidad de pago, obliga al gobierno a mayor contracción del gasto y de la inversión, que sería como ahorros forzosos, para hacer frente al pago de la deuda, lo cual contrae más la actividad económica y genera un círculo vicioso. Al tener menor capacidad, o sea, menor capacidad de excedente, para seguir encarando dichos adeudos, por lo que aumenta la relación de endeudamiento y las presiones sobre las finanzas públicas, colocando al sector público en un contexto de riesgo de crisis fiscal. Las consecuencias son que si el multiplicador de la inversión pública es alto, un incremento de esta disminuirá el déficit privado
y la deuda de ese sector además favorecerá las finanzas públicas, debido a que la reactivación económica generada aumenta el ingreso tributario. El siguiente es mi compañero Alexis Torres. Le cedo la palabra. Buenos días. Yo les voy a platicar de por qué la disciplina fiscal no ha sido la palanca de crecimiento que todos esperamos. ¿Por qué digo esto? La disciplina fiscal trabaja ¿para qué? Para estabilizar la moneda y para estabilizar el capital financiero. Pero no obstante, va en contra del crecimiento económico. Va en contra del crecimiento económico porque contrae el mercado interno. Y la actividad económica depende del gasto deficitario del sector privado. Por eso es la que será en el contexto la caída de las exportaciones y la entrada de capitales. Siguiente. La política de austeridad fiscal pasa a ser insostenible. ¿Qué quiero decir con esto? Esta política es procíclica, lo que significa que también igual en el contexto hace que se caigan las exportaciones, entren capitales y disminuya el consumo y la inversión del sector privado. Esta disciplina fiscal no es saludable, porque ya detrás de ella viene todo esto que es la privatización, de lo cual últimamente ya estamos más relacionados con ello. Al igual que la contracción del gasto público de no pago de intereses y orientado a la inversión, dentro de esta está lo que disminuye el mercado interno, que sacrifica la infraestructura y muchas veces el bienestar social. Siguiente. Lo que más presiona las finanzas es la carga de servicio de la deuda pública. ¿Por qué? Porque se da por reformas estructurales. La venta de sectores estratégicos del gobierno hace que quieran vender activos para disminuir pasivos, pero sabemos que la privatización es limitada, no hay muchas empresas que vender, por lo que ya a la larga tiende a, si no hay activos suficientes que retribuyan al gobierno, ya empieza a haber una caída. Un saneamiento fiscal no permite este saneamiento fiscal, el saneamiento es quitar el déficit del público, no permite la flexibilidad del gasto público y evidenciar su debilidad y transitoriedad. El presupuesto fiscal no está balanceado debido a las políticas contraccionistas. El gobierno no recauda más al gastar menos y por lo tanto las políticas contraccionistas no llegan a la estabilidad esperada, sino que destabilizan a la economía. Siguiente. El no cumplimiento de las promesas ofrecidas a través de la liberación económica. Siguiente. La apertura comercial y financiera, conjuntamente con la disciplina fiscal, la estabilidad monetaria cambiaria y la privatización y extranjerización de la economía, no hace que la esfera de producción aumente, sino al contrario, no hace que el financiamiento esté sostenido de igual forma y hace que la economía sea más vulnerable. ¿Qué se buscó? Se buscó el acceso al mercado de bienes, al mercado de capitales y al mercado tecnológico. Esto lo hicieron para disminuir la brecha entre los países desarrollados y subdesarrollados, pero no fue así, fue al contrario, porque las exportaciones aumentaron más, en el caso de México con Estados Unidos, las exportaciones e importaciones son más, entonces lo que nos hace ser el eslabón más débil de la cadena. Por eso y por la dependencia que tenemos de Estados Unidos, hace que cualquier cosa que afecte a la economía de Estados Unidos nos llegue a nosotros. El acceso a los mercados de Estados Unidos solamente se dio por las empresas transnacionales. La tecnología la monopolizó las mismas empresas. Estas tenían que pasar el conocimiento en los países subdesarrollados del tecnológico, pero esto les quita el poder económico, por lo que no se pudo hacer. Y el acceso a los mercados de capitales no implicó el crecimiento de la inversión y la capacidad productiva. Siguiente. Es por esto que la liberalización financiera ha llevado a que el sector bancario nacional dependa en un 90% de la banca internacional. Ya no dependemos de nosotros mismos. En conclusión, las reformas estructurales impulsadas y las políticas consiguientes han beneficiado al capital financiero y a los acreedores, así como a los exportadores de nuestro principal socio comercial, lo que ha ampliado las desigualdades entre nuestro país y los desarrollados.
en especial Estados Unidos, además de acentuar el deterioro del ingreso de la gran mayoría del país, llevando a un contexto de mayor extranjerización y vulnerabilidad externa. Y para continuar, mi compañero Luis Eduardo. Buenos días, estimado público. Buenos días. Buenos días. México. Bueno, quién duda que en México se están sucediendo una serie de problemas como es el bajo crecimiento, la pobreza, el desempleo, debilidad del mercado interno, salarios bajos. Yo creo que nadie, ¿verdad? Bueno, pero todo esto tiene una explicación muy simple, que tendríamos que remontarnos a la historia para poder para poder explicarlo. Regresa. Bueno, a partir de los años 70 se implementó en México un nuevo modelo económico, llamado neoliberalismo, que consiste en que nuestro crecimiento dependa básicamente del exterior. O sea, nuestra estabilidad financiera, nuestro bienestar no depende de los mexicanos ahora. ¿De quién depende? Del extranjero. Nosotros necesitamos que la entrada de capitales a nuestro país se dé de manera creciente. Para ello, ¿qué tenemos que hacer básicamente? Asegurar una estabilidad cambiaria. ¿Qué es esto? La estabilidad cambiaria significa que la moneda no se devalúe o pierda valor. En estos días hemos estado viendo cómo el dólar ha subido. Bueno, esto significa que un fortalecimiento de la moneda debido a altas tasas de empleo que se están dando en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en México? En México no aumenta el empleo. Entonces, relativamente nosotros no crecemos mientras Estados Unidos sí lo hace. Lo que es algo paradójico, ¿no? Porque nosotros estamos en colindancia con Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que tomar en perspectiva realmente por qué se están sucediendo estos problemas. Y la explicación es muy simple, pues a Estados Unidos le conviene que nosotros estemos en esta situación. Lamentablemente también en estos días hemos visto que las exportaciones del petróleo han bajado. ¿Qué significa esto? Significa nada más que nuestros ingresos son menores, ¿no? Si lo que sustenta la deuda pública en gran medida son los ingresos por la venta de petróleo, ¿qué quiere decir? Que el gobierno va a invertir menos en escuelas, en hospitales, va a construir menos carreteras, el mercado interno se va a estancar. No quiero ser pesimista, pero la perspectiva para el año 2016 es muy baja, porque el Producto Interno es menor a 2.8%. ¿Qué significa esto? Por cada punto porcentual del Producto Interno Bruto se crean aproximadamente 250,000 empleos. Entre más crecimiento económico tengamos, mayores empleos hay. Si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Si las previsiones para el año 2008 son bajas, quiere decir que va a haber poco empleo. Si hay poco empleo, la gente no va a comprar, el mercado interno se va a restringir, las empresas van a invertir menos y pues va a haber un deterioro económico impresionante, la verdad. La inflación, que hasta ahora ha sido nuestro punto máximo en el que se ha centrado nuestra política fiscal y económica, o sea, que nuestra moneda no pierda valor, este objetivo se está viniendo abajo. Entonces, les puedo asegurar que para el 2016 las condiciones económicas van a estar peor que en este año. Pero, en lo que nuestra presentación consiste es en, pues, no ser tan pesimistas y, bueno, generalmente al economista se le toma como alguien, lo ven como alguien pesimista, y es que nosotros vemos las variables económicas y podemos hacer ciertos análisis que pues para muchas personas no son comprensibles. Bueno, ¿qué se debería hacer para recuperar un poco nuestra economía y qué no está haciendo el gobierno? Por favor. Política fiscal expansiva. ¿Qué es la política fiscal? Pues es el gasto de gobierno.
lo que ya les mencionaba, que invierta en servicios públicos, que haga escuelas, que haga hospitales, que construya carreteras, que haga puentes, aeropuertos. ¿Esto qué significa? Si hace un hospital, va a tener que contratar médicos, estos médicos van a gastar su salario y se va a reactivar la economía. Igual las escuelas se contratan profesores, los profesores gastan sus ingresos, todos los jóvenes que asisten a las escuelas dejan una derrama económica importante. Por ejemplo, cuando la UAS entra en paro o en huelga, vemos como la mayoría de los comerciantes se quejan, ¿no? Porque hay se deprime el mercado, o sea, se deja de gastar. Entonces, ¿qué necesita hacer México? Necesita gastar más. Netamente el gobierno necesita gastar mucho más de lo que recauda. Si nuestros impuestos están subiendo, ¿por qué el gasto público no aumenta? Es una falacia esto que nos está contando el gobierno de que las cosas van bien, cuando cada vez el gasto público es menor. Entonces, por favor, ahí van a pasar unas imágenes que demuestran básicamente lo que es el gasto público y cómo reactiva la economía. Un punto que quiero destacar es, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas y cómo el narcotráfico, aunque muchos no lo crean, ayuda al levantamiento del mercado interno. Está bien que el narcotráfico es algo malo, ¿no? Es violencia, una violencia que es producto de la crisis económica. Hasta hace pocos años los grupos delictivos no tenían esta agresividad que ahora vemos. Y no quiero meter en conexión todo, pero la verdad, este bajo crecimiento que ha tenido México conduce a que la gente, al no tener ingresos, pues no tiene otra opción que meterse a la delincuencia. Entonces, el origen está en que no estamos creciendo económicamente. Y en contraparte, por ejemplo, el aumento de tropas, pues es una forma de gasto público, ¿no? Pero es una forma que no debería ser, ¿no? O sea, lo que debemos tratar es de reducir la violencia, no de incrementarla. Y sin duda algo que también le beneficia a Estados Unidos, porque él nos vende las armas y aparte nosotros le vendemos la droga que en gran parte que ellos consumen. Adelante. Política monetaria expansiva. Política monetaria expansiva significa pues emisión de billetes, netamente. O sea, no voy a meter con tasas de interés o un poco conceptos que son un poco más complejos. Significa que el Banco Central emita más dinero del que está emitiendo. ¿Para qué? Para que los mexicanos pues gastemos más, ¿no? Esto, según los teóricos de la economía, crea inflación, lo que disminuye el poder de compra real, ¿no? Si hay más dinero, suben los precios a mayor velocidad de lo que lo hace la emisión monetaria, por lo cual aunque tengamos más dinero, estamos comprando en realidad menos. Pero este postulado no se va a hacer sentir en el corto plazo. Además, esta emisión monetaria no se tiene que hacer llegar a los mercados financieros, sino se tiene que hacer llegar al bolsillo de las personas. Que nosotros seamos los que reactivemos el mercado interno. Porque si el dinero cae en los bancos o en la especulación, ahora sí, entonces sí subiría la inflación. Pero si el dinero se destina a producción de empresas o a que lo gasten los mexicanos, no es tanta la inflación que se produce. Entonces, es una política que tiene que ir acompañada de la política fiscal. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno decide gastar más, se va a reactivar el mercado, y al reactivarse el mercado, ¿qué vamos a hacer nosotros los consumidores? Vamos a exigir más dinero, ¿no? Pero si el Banco Central, que es Banxico, no emite más dinero, las tasas de interés van a subir. Las tasas de interés están reguladas por la oferta y la demanda. Si la gente demanda mucho dinero y no hay mucho dinero, las tasas de interés suben. Pero si sucede lo contrario, hay poca demanda, las tasas de interés bajan. Adelante, Rubén, por favor. Las tasas de interés, solo para hacer una aclaración, están en mutua dependencia con la inversión. O sea, si yo soy un empresario y los créditos están dando con baja tasa de interés, pues pido más préstamo, ¿no? Invierto más y genero más trabajo. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno federal básicamente?
las tasas de interés las tiene altas, lo que restringe la inversión de los empresarios, a su vez restringe la generación de empleos. Nosotros tenemos un déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente. ¿Qué es esto? Que compramos, que compramos más al exterior de lo que vendemos. Aquí de la página de Banxico podemos constatar cómo la cuenta corriente es deficitaria. Entonces, México necesita corregir ese déficit de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, un apoyo que nosotros podríamos hacer es comprar productos mexicanos, ¿no?, en vez de productos extranjeros. Adelante, Rubén. A través de la sustitución de importaciones nos ayudaría a superar los problemas productivos, y necesitamos para ello un tipo de cambio flexible. Bueno, te cambio un poco eso del lado flexible, del tipo de cambio flexible. Dice aquí, el tipo de cambio es lo que hemos estado viendo, ¿no? Cómo el dólar ha subido en estas épocas, algo malo, ¿no? Se produce un fenómeno que se llama la inflación importada. Cuando compramos nosotros productos al exterior, pues nos salen más caros. Entonces, suben los costos de producción de las empresas que radican aquí en México, y pues estos costos nada más se le pasan al consumidor. Pues si te está costando más caro producir una mercancía, ¿qué vas a hacer? Pues la vendes más caro, ¿no?, para que no pierdas. Es lo que pasa. Adelante, Rubén. Bueno, esto es un poco más de teoría, entonces lo voy a dejar a un lado. Para concluir, quiero decir que básicamente, bueno, la deuda ha estado subiendo, pero no lo hemos visto. Bueno, yo no quiero atacar a ningún partido, pero la verdad sabemos que cuando entra el PRI la deuda sube mucho. Y bueno, lo que está haciendo el gobierno federal es atacar al consumidor para que así entren capitales y ellos no pierdan, mientras nosotros el sector al que de verdad debería apoyar nos está dejando de un lado. Nuestro poder de compra cada día es menos, y las cosas para el año entrante van a estar un poco peores. Bueno, no les quiero. Lo que les recomiendo es que, si por ejemplo las compras navideñas las adelanten un poco, porque en épocas decembrinas la inflación sube, por lo cual los precios son más altos y bueno, ustedes van a poder comprar menos. Si pueden adelantar un poco sus compras, sería idóneo. No se endeuden mucho. Y sería todo por nuestra parte.